revisé entre todos mis discos, entre toda mi colección musical, y dije, bueno, voy a seleccionar aquellos que voy a revisar realmente qué tanto de lo que tengo como música y como arte en general es producto de las drogas, o tiene que ver con las drogas, o tiene alguna relación con las drogas. Y bueno, hay un buen porcentaje. No es todo realmente. De hecho, me doy cuenta que mucho del rock progresivo, que ya va más allá de lo psicodélico, busca una relación con la percepción, ¿sí? De amplitud de la percepción, de amplitud de lo que es la mente misma y todo lo que es los niveles de conciencia, pero a través de la música misma. Pero bueno, aquí hice una selección de varios álbumes que tienen que ver de alguna forma con la droga, de alguna forma con alucinógenos, pero sobre todo con la alteración de la percepción, pero de alguna forma, de forma directa, de forma indirecta, de forma paralela. Bien, saltamos al año 73 y vamos a esta importantísima pieza, Sabbath Bloody Sabbath, de Black Sabbath. Pues un paréntesis inicial. Yo considero que Black Sabbath es una banda que más bien está hablando de la psiquis humana. Muchas de las canciones tienen que ver con la psiquis compleja humana, la psiquis profunda, la psiquis enigmática, incluso la paranoia, incluso cierta alteración mental, y que eso se relaciona con el mundo, la oscuridad interior, un poco a nivel de la oscuridad junguiana, como lo diría Jung, ¿no? Esa oscuridad, la sombra interna, y eso es lo que se relaciona con lo que llamaríamos la otra oscuridad en el campo de la religión, por ejemplo, ¿no? Esa oscuridad que implicaría, diríamos, a los ritos no permitidos, los ritos satánicos. Entonces no es una banda satánica porque sí, creo que es una banda muy compleja en ese sentido. Este álbum tiene sonoridades que transitan de la psicodelia, el rock, el heavy, el metal, hasta incluso el progresivo. Además, en este álbum participa Rick Wakeman. Es algo muy curioso que participe Rick Wakeman en este álbum. Rick Wakeman, muy amigo de Ozzy Osbourne, y bueno, decide colaborar. Pero bueno, vamos a la parte por qué es tan importante este álbum en términos de lo que sería lo que estaba viviendo la banda en el momento y la relación precisamente con lo que hablamos, el consumo, las drogas y demás. En un momento determinado, como decíamos, un consumo de sustancias psicoactivas, en tanto que activan justamente, como dice el término, ciertos enlaces neuronales y abren, digamos, espacios de la percepción, pues al mismo tiempo llega un momento en que el extremo, al comienzo puede ser muy, digamos, una explosión creativa impresionante, pero ya en un extremo se convierte en algo que ni siquiera permite crear, ¿no? Entonces llega un punto en que justamente lo mismo que empieza a activar, empieza también a destruir. Y este álbum es muy importante en esa relación, justamente por el contexto en que se graba el álbum, ¿no? El álbum se graba en un contexto en que la situación estaba muy mal, muy extrema, ya prácticamente insostenible en cuanto al consumo de los integrantes de la banda, sobre todo en el caso de Tony Iommi, guitarrista, compositor y gran guitarrista, y le da un sello importante a Black Sabbath. Estaba ya tan dominado por el consumo que era incapaz de componer una sola nota nueva, no podía sacar ni siquiera un riff. Entonces, un poco la música parece como la salvación de este punto ya del abismo, como el abismo justamente de Jimmy Page, que empieza a intentar ascender de ese abismo, ¿no? Encontrar la luz. La música se convierte en esta posibilidad de salvación, y el grupo entero decide encerrarse en un castillo en Gales, en el Reino Unido, para inspirarse y de ahí sacar estas sesiones, estos temas de Sabbath, Bloody Sabbath. Y ese encierro fue también, insisto, una forma de terapia donde la música vino a ser ese aliciente. Por tanto, como se dan cuenta, si bien esta relación psicodelia en términos culturales, pero también del consumo de psicoactivos en términos de relación droga, creación, música, en un momento determinado puede ser un estallido que de alguna forma expanda la capacidad creativa, llega un momento en que cuando ya es un punto extremo, ya esa capacidad de creación, porque siempre la creación implica algo de racionalidad, algo de control, algo de dominio. Entonces, cuando ya no hay una capacidad ni siquiera de concientizar lo que se está haciendo, pues es muy difícil crear, ¿no? Entonces, no es cierto que la droga sea todo el tiempo el motor impulsor de la creación. Puede impulsarlo un momento y después aplastar y destruir la capacidad creativa, justamente porque destruye la capacidad de conciencia, por decirlo así. Pero además de eso, porque el umbral de tolerancia a satisfacción cada vez se hace más estrecho, más pequeño, y el placer se hace cada vez más difícil. No satisfaction, hay un momento en que no hay satisfacción. Y eso fue lo que llevó justamente
en esa necesidad de recuperación a través de la música, a Black Sabbath a hacer este álbum, Sabbath Bloody Sabbath. Una gran referencia para también ver y cuestionar esa relación con el consumo y con las drogas. Bien, otra referencia fundamental, este álbum de acá, Hair. Acá tenemos la banda sonora de la película. Sabemos que, digamos, que esta música y estas composiciones hacen parte de una producción de un musical. Existe también el álbum de musical. A mí me gusta mucho más el álbum de la banda sonora de la película Hair, película de Milos Forman, y bueno, con unas actuaciones impresionantes, unas coreografías increíbles, las voces para qué decir, y se lució nuestro queridísimo protagonista, para mí el protagonista de la película, del filme, Treat Williams, que acá, bueno, acá en esta edición de este álbum, este es una edición, diríamos, viejita, aparecen las fotos de todos los actores, y bueno, muy en relación a Treat Williams, y lastimosamente fallecido no hace mucho tiempo, en homenaje también a él. Bueno, este es un álbum fundamental para esta relación psicodelia. Bueno, la misma imagen de la portada del álbum da cuenta de esa relación. Psicodelia, drogas, consumo, música y demás, sobre todo por la época que retrata, por el contexto que retrata. Es una gran película con coreografías prácticamente performáticas. A mí me fascina este filme. Y bueno, lo que queremos decir es que en esta película se muestra todo el contexto que tuvo que ver con la época hippie en relación a la guerra de Vietnam. Una historia bastante fuerte donde un personaje llega a una comunidad hippie y viene de una tradición totalmente diferente, va a ir a la guerra y bueno, tiene toda esta experiencia en relación a todo lo que pasa en este contexto, todo lo que pasa en esta nueva comunidad que está surgiendo, que se está rebelando contra la crisis y contra la guerra. Pero la referencia al consumo, incluso el tipo de droga que se consume, de hecho hay una canción totalmente dedicada a todos los nombres de todos los tipos de consumos que se daban en ese momento, ¿no? Es casi que una lista, casi que un inventario. Es bastante fuerte esa canción. Pero bueno, da cuenta de cómo en esta época la concepción del consumo no era una concepción que implicara algo delincuencial, no había mucha conciencia con respecto a la salud misma, cómo afectaba esto a largo plazo en la salud, sino que era una concepción social, política, mística, espiritual. Toda esta espiritualidad de Oriente en esta película está muy clara, la relación incluso con los Hare Krishnas, con tradiciones místicas, con espiritualidades no propiamente occidentales, no propiamente, digamos, americanas incluso. Y bueno, de hecho hay escenas que juegan un poco con la percepción de cómo alguien en estado de trance vería la realidad. De hecho hay una escena de alucinaciones, ahí entra la música también en la psicodelia en la música, y todo el tema de la imagen misma, el video, el trabajo cinematográfico, la alteración de esta relación mental con la realidad. Es muy fuerte y es muy importante como referente de esta película para el contexto de la época, y bueno, para lo que tiene que ver también con la manera en que ha atravesado la psicodelia, el consumo, la droga, a la creatividad, a lo social y a lo político, y por supuesto, y también aparece en la película, como también puede llegar a puntos que ya se tornan también delicados y no muy recomendables. Entre la selección que hice también decidí escoger este referente de acá. Por supuesto, Led Zeppelin, The Sun Remains the Same. Este gran concierto, para mí uno de los mejores conciertos que se ha hecho. Bueno, aquí tenemos una edición de vinilo doble, una edición de época, una edición que tengo muy bien conservada, muy bien cuidada, donde aparece el libro con todas las páginas y con todas las fotografías, todo el trabajo de seguimiento, porque recordemos que además de esto hablamos de un concierto, hablamos de un álbum en concierto, pero también hablamos y nuevamente de una película, nuevamente de un material audiovisual, cinematográfico, que es el mismo video de Song Remains the Same. En este video, en esta película, lo que vamos a ver son como casi que videoarte articulado o relacionado, complementado con las escenas del mismo concierto, donde cada músico va a tener una especie de videoclip, si se quiere así, pero son videos muy experimentales
Y precisamente me parece a mí que esta relación con el video también atraviesa el tema de la psicodelia, el consumo y bueno, toda esa relación del viaje místico que el mismo grupo transitaba como seguidores de personajes como Crowley, aquel escritor, poeta, también llamaríamos brujo, etc. Y toda la relación con la mística, insisto, de la época, correspondiente a la época. En este concierto se evidencia la relación con la psicodelia y con el consumo, no solamente a partir de la música, que mucha de esa psicodelia que es antecesora de lo progresivo o que empieza ya a atravesar también la época de lo progresivo y que influye mucho a Led Zeppelin, sino también todo el tema del público, ¿no? De cómo estos estados de trance se evidencian en el público. Uno lo siente en escenas muy propias dentro del estado, incluso de expresión y corporal de la gente en el público, pero también en el estado de los músicos, fundamentalmente de Jimmy Page, en esos trances que uno no sabe si son trances como tal de algunas sustancias psicoactivas o si son trances de la misma música que lo pone en trance, ¿no? En viaje, digamos. Pero además hay entre los videos un video que resalto dentro del filme que acompaña este concierto, y es el video justamente que refiere a Jimmy Page. En este video Jimmy Page está escalando una gran montaña, es una montaña muy difícil de subir, muy alta, y está intentando superarla, y esto para mí tiene que ver con ese proceso de superación, de elevación del espíritu. Es un poco platónico también, ¿no? Como salir de la oscuridad y buscar la luz. Bueno, sabemos que Jimmy Page sobre todo estaba muy interesado en cuestiones místicas y espirituales, pero también la cuestión de cómo salir de momentos de trance, de momentos también donde el consumo te absorbe completamente, y cuando logra salir al pie de la montaña se encuentra un mago, como un tipo druida, digamos, y este mago lo alumbra, ¿no? Con una vara, pero este mago es él mismo en diferentes etapas de la vida, hasta la vejez. Entonces es muy interesante cómo también, aparte de todas las imágenes que son bien psicodélicas, por los colores, por los efectos de la época, por el tipo de tratamiento del mismo material audiovisual, pero también esta significación o esta representación simbólica que podría atravesar cómo encontrarse a sí mismo, cómo recuperarse, cómo llegar a la racionalidad, a la sabiduría, un poco la ancestralidad, y un poco también cómo salir del abismo que podría incluso implicar pues el mismo consumo en muchas ocasiones. Bien, seguimos viajando en el tiempo. Aquí tenemos esta gran obra Wish You Were Here del año 75 de Pink Floyd. ¿Y por qué traemos este ejemplo? Bueno, en gran medida la influencia de Syd Barrett en Pink Floyd fue fundamental, y es por esta historia que vamos a traer. Primero porque Pink Floyd inicia en la psicodelia. Pink Floyd para mí no se clasifica en una tendencia terminada. Yo sé que está reconocido prácticamente de modo popular como banda progresiva, pero yo pienso que está entre la psicodelia, el art rock y con elementos progresivos, pero realmente transita varias tendencias, digámoslo así, varias formas, porque sobre todo es lo conceptual lo que define a Pink Floyd, y lo conceptual implica que las tendencias no serían categorías cerradas, sino que hay que moverse según la necesidad de una idea. Eso es lo conceptual, el concepto va primero. Pero entonces, si la relación entre psicodelia y la música y las drogas tiene que ver con la influencia de Syd Barrett. Ya sabemos, Syd Barrett, quien fundó prácticamente Pink Floyd, quien fue la inspiración inicial de Pink Floyd, pero que después su consumo mismo lo llevó a un punto ya límite, extremo diríamos, y muy unido, no sabemos qué causa qué, pero muy unido a temas mentales, temas de esquizofrenia, temas de alteración mental, temas de incapacidad neurológica para articularse a la realidad. Tenemos primero, antes que en el 73, el Dark Side of the Moon, que habla del lado oscuro de la luna, que habla precisamente de ese lado oscuro de la mente, de ese lado oscuro del pensamiento y de la psiquis, de ese lado de la locura, y que tiene que ver justamente con lo que deja Syd Barrett como huella, pero también este lado oscuro tiene que ver con cómo el lado oscuro del consumo se hace alianza con el lado oscuro de la mente, y aparecen fantasmas, aparecen zonas oscuras, aparecen zonas incontrolables, ¿sí? Y Dark Side of the Moon tiene mucho que ver con esto. Y desde la retirada de Syd Barrett, de hecho con la entrada de David Gilmour, y el lugar importantísimo que ocupa Roger Waters como letrista de la banda,
pero con la influencia de Syd Barrett, pues ya casi que Syd Barrett se convierte en la musa, prácticamente en ausencia, pero en la musa de Pink Floyd. O sea, deja un poco esta sensación de lo terrible, de lo peligroso que puede ser el consumo y la locura, y hacen referencia a esto justamente por el trauma prácticamente que les queda en este sentido. Entonces todas las canciones van a tener que ver, o casi todas al menos, con a dónde puede llegar un músico, incluso hasta en The Wall esto se ratifica claramente, cuando el consumo suprime incluso su identidad, digámoslo así. La anécdota interesante que hace que este álbum yo lo seleccionara dentro de precisamente esta idea de la relación música-drogas es que cuando van a grabar este álbum, después de varios años en que ya no se habían vuelto a encontrar con su amigo Syd Barrett, curiosamente Syd Barrett aparece en el estudio donde están grabando el álbum, donde están grabando precisamente la canción que más tiene que ver con Syd Barrett, Shine on You, Crazy Diamond, ¿no? Esta canción es un llamado a que vuelva a brillar este loco diamante, que se vuelva a recuperar, que vuelva a adquirir luz. Ahí vemos nuevamente la dualidad entre la luz y la oscuridad. Bueno, Syd Barrett llega en un cambio físico tremendo, ya casi obeso, sin cabello y demás, y el impacto es muy grande. Al principio casi no lo reconocen, y por coincidencia, por cosas muy curiosas, llega él allí justamente en el tiempo de esta canción. Sí, la dualidad entre la mente, el pensamiento, el consumo, muy dada en Dark Side of the Moon, muy dada en este álbum, tiene mucho que ver con Syd Barrett, que llegó un punto en el que no podía prácticamente articular o conciliar la relación de estudio, la relación de composición, la relación de armonía en términos de música, digamos. Y bueno, ahí en la parte de Dark Side of the Moon, donde dicen: si tu banda está tocando en un tono diferente, nos vemos en el lado oscuro de la luna. Vamos a ver cómo está compuesto este álbum, que además el diseño es fantástico. Este es una reedición, pero así estaba el diseño original. Sale en una bolsa negra primero, como una ausencia de la identidad, solamente con estas dos manos que se estrechan. Vamos a ver algunos otros digamos detalles de esta edición. Aquí la ausencia ratificada es la ausencia también de la mente, la psiquis. Es como llega un momento que la identidad se pierde. Insisto, yo lo interpreto así, quizás muy basado en cómo hay un punto en que la locura ya no deja ver un rostro, y bueno, esta identidad se diluye, y así como identidad diluida fue que apareció Syd Barrett cuando grababan esta imagen, esta foto. Me recuerda mucho a Magritte, es una imagen fantástica. Bueno, aquí tenemos una geografía importante, el lugar donde se toma la fotografía. Tenemos acá la otra parte del álbum, que es una imagen icónica dentro del Wish You Were Here, y es alguien que le da la bienvenida a otro cuerpo, a un sistema, a una fábrica. Este cuerpo se está quemando, pero ya no lo siente, ya no siente nada, ya perdió la sensibilidad, lo cual para mí también tiene mucho que ver con la pérdida de la sensibilidad en términos de, insisto, el consumo y la pérdida de la conciencia. La ausencia todo el tiempo, ya en el inset con otra foto acá, y bueno, una tela que no tiene cuerpo real. Y acá esta foto que es importantísima, que aparece en una postal que también está en esta edición, y es una foto donde un cuerpo está sumergido en el agua, pero ya no emite ondas. Es la ausencia total, es la ausencia del cuerpo físico, porque el consumo y la locura ya lo llevaron a otro plano. Y en esta ausencia total, lo importante es que el agua no está afectada por este cuerpo, es un cuerpo presente ausente, y esto se logra a partir de que el modelo que toman para esta fotografía es un practicante de yoga que tiene la capacidad de sumergirse sin que su presencia afecte en ondas el agua. Y finalmente, pues sí, este es un álbum muy sólido conceptualmente en el sonido y en toda la concepción artística. Aquí tenemos relación entre artes visuales, fotografía, bueno, música, letra y demás. Y tenemos esta postal que trae esta edición, que es una postal dirigida a alguien que no está. Wish You Were Here, ojalá estuvieras aquí. Bueno, con la foto que les digo de este cuerpo sumergido que no emite agua, como mismo llegó un momento en que Syd Barrett, por el consumo y por la pérdida de su conciencia, ya existía sin existir, hasta que definitivamente y lastimosamente falleció. Y bueno, podrían haber muchos otros ejemplos de los que incluso yo tengo acá. Vamos a poner unos últimos ejemplos entonces de vinilo, y unos pequeños ejemplos en otra edición en CD. Bien, entonces tenemos este referente de acá, muy importante, Mad Season. Mad Season fue un grupo que se armó con la unión de músicos de otros grupos, de otras bandas, años 90.
Aquí se unieron músicos de Pearl Jam, de Alice in Chains y de Screaming Trees. Este fue un único álbum de una banda, digamos, transitoria, que se armó de forma coyuntural y que no solamente sacó este álbum, sino que también hizo giras, hizo conciertos, etc. Esta es una edición de 180 gramos, una reedición por supuesto, y remasterizada lógicamente. Y muy importante la relación de este álbum con el tema del consumo, muy importante. ¿Por qué? Porque Mad Season, para empezar, es el nombre que tomó este grupo transitorio, digamos, y coyuntural. Mad Season es la manera en que se denomina la temporada en que los hongos alucinógenos están en su mejor momento, y entonces es como la siembra de hongos alucinógenos. El álbum se llama Above y tiene esta imagen acá, que la diseñó y la hizo precisamente el cantante de Alice in Chains. Bueno, sintéticamente les cuento que este álbum también, como pasó con Black Sabbath, fue el intento por salvarse. Estos músicos que querían salvarse de la adicción, estaban en un punto extremo de la adicción, y precisamente hacen este álbum con esa intención. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la relación entre el arte, la inspiración y la salvación. Tenemos también un ejemplo de artes plásticas y visuales con la misma imagen, y si pueden buscar más imágenes de este artista, cantante, músico que también producía imágenes visuales, imágenes plásticas visuales, es muy interesante y es algo que nos interesa mucho acá en este espacio. Entonces se unen para intentar salvarse. Curiosamente este álbum está basado en El Profeta, el libro de Khalil Gibran, y ahí viene de nuevo una cuestión por la búsqueda en términos de lo místico, la espiritualidad, la salvación de la conciencia, ¿sí? Lastimosamente el logro no fue del todo satisfactorio. Acá el artista cantante Alice in Chains no logra realmente sobrevivir su adicción, pero es un intento muy interesante por buscar en la música justamente ese proceso de salvación, de recuperación, de toma de conciencia para la creación. Vamos a ver algunos detalles de la edición. Bien, como les digo, es un álbum doble. Aquí tenemos fotografías en este caso, de las giras, de los conciertos que hizo este grupo, que se armó entre personas de diferentes grupos. Y sí, la imagen en la portada. Esta imagen es diferente en los diseños de las plataformas digitales, y es extraño porque justamente la cantidad de espacio negro para mí tiene que ver con ese vacío que se estaba viviendo, y que la imagen fuera pequeña tiene que ver con justamente el vacío, la soledad y el intento de salvación. Una muy buena referencia, años 90, para revisar esta relación entre arte, creación, consumo, ya sea en lo positivo como en lo negativo. Bien, y vamos a unos últimos ejemplos, en este caso en versiones de otras ediciones, en versión Amy Winehouse, Back to Black. Pues lógicamente hace parte de la generación que murieron muy jóvenes a causa del consumo, en una década diferente a la de Jimi Hendrix, pero bueno, en una época en la que se retoma esta concepción de consumo, incluso con elementos y con dispositivos y con productos nuevos que tampoco eran muy conocidos o no había mucha cultura al respecto, y bueno, la parte de la bebida muy fuerte. Y justamente de este álbum hay que tener en cuenta Rehab, donde ella precisamente dice que no me llevarás a rehabilitación, a rehab, y la verdad, ojalá lo hubieran llevado y se hubiera salvado, quizás, no lo sabemos, pero bueno, un artista que también da cuenta de esa relación, ya sea para abrirse creativamente o para llegar a un momento, como lo ve uno en conciertos y como ve uno cómo terminó su vida, en el que definitivamente ya ese consumo no era una potencia creativa, sino que era una pulsión prácticamente, pues, de destrucción, de autodestrucción y finalmente de muerte. Bien, aquí tenemos este referente, Circus, también en una edición, el concierto de Rolling Stones, en el que no era de Rolling Stones solamente. Rolling Stones convoca a varios artistas importantísimos de la época, de Bertie Mac, que venía incluso con John Lennon, pues The Who, Yoko Ono, sí, con todas las críticas sobre su voz, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Jethro Tull,
En fin, es un gran concierto, es una gran pieza musical, pero también es un ejemplo importantísimo de la psicodelia y la relación con el consumo y la creación, justamente por el mismo concepto de circo, por el mismo concepto de lo que es digamos, no sé, como este evento performático prácticamente. Miren la imagen aquí también, acá muy importante la imagen en términos del color, en términos de la concepción de circo. Era un circo realmente, con personajes de circo también que atravesaban el espacio. Y esta es una edición, como les digo, en CD, pero con un libro, pues, la verdad, muy completo, con imágenes, bueno, la parte visual nuevamente, la parte plástica, la parte creativa en la concepción visual, fotos, reflexiones y demás, y la historia narrada. Y aquí la concepción, insisto, del consumo, pues es muy evidente, y en el video sobre todo es muy evidente. Primero, ya sabemos la relación tan fuerte de Rolling Stones con el consumo. Mick Jagger ha sobrevivido a todo esto increíblemente hasta nuestros tiempos, y aún sigue activo y aún sigue cantando y haciendo giras. Sin embargo, hay quienes pasaron por su historia que no han sobrevivido de la misma manera ni en el mismo estado. Y bueno, en el video es muy evidente toda la cuestión un poco catártica que ocurre, donde uno se da cuenta que a medida que pasa el tiempo del concierto, que es un concierto largo, cada vez el consumo roba más las conciencias. Y en ese caso, pues incluso hay una escena en el concierto mismo, en el video, donde ellos están haciendo la última canción, y es muy fuerte porque en esta última canción, que es Salt of the Earth, en esta última canción, pues Marianne Faithfull, que había caído por este mismo contexto y por esta misma comunidad en el consumo, estaba prácticamente perdida, y él como que la levanta y la muestra ante la cámara. Es una escena bastante extraña, bastante bizarra, diríamoslo de esa manera. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo importante de la relación entre psicodelia, música y consumo, drogas. Sí, claro, otro referente fundamental, Gorillaz, proyecto que empieza precisamente con una relación también con el consumo, y que en su creación y en sus letras y demás tiene muchas referencias al asunto del consumo. No voy a profundizar mucho ahora en Gorillaz, solamente lo muestro como referente, pero les comparto acá un video para ampliar todo el concepto y todo el trabajo en torno a Gorillaz. Sí, claro, tenemos este referente importantísimo, Guns N' Roses, pero bueno, uno podría hablar de cualquiera de las piezas del Illusion 1, el Illusion 2, varias de ellas, bueno, de la vida que llevaron en un tiempo, pero sobre todo yo quiero hablar de Mr. Brownstone, de el primer álbum debut de Guns N' Roses. Y Mr. Brownstone es un retrato del consumo, un retrato de justamente del expendio, pero también es un retrato del umbral, ¿no? Solía que antes era un poco la suficiente, pero cada vez es más y más y más y más y más. Y sí, por referentes como este y por muchos de los que les he mostrado, de los que voy a terminar mostrándoles, uno diría, bueno, entonces el rock, solamente el rock. No, realmente no. Realmente el tema del consumo en la cultura, en el arte, en la vida en general, pero en la cultura y en el arte es mucho más simple y mucho más complejo. Tenemos muchos ejemplos de música de salsa, de música merengue. ¿Para qué hablar del hip hop? Ya sabemos. ¿Para qué hablar del rap? De todos los conflictos en torno a eso. Lo hablaremos en otro momento quizás. Y aquí tenemos un ejemplo importantísimo, que es Héctor Lavoe, este cantante, compositor puertorriqueño, que no haciendo rock, haciendo una música popular que le llamaríamos, aunque ese término es muy ambiguo. Bueno, ya sabemos su tema con el consumo, al punto que llegó y cómo lo destruyó. Entonces no es un tema de una tendencia musical. Los ejemplos que les puse por los que tengo a la mano, de hecho muchos ejemplos de rock, insisto, por ejemplo el rock progresivo, fueron más allá y recuperaron las vidas solamente a través de la música y del trance que es en sí crear. Y para finalizar, vamos a hacer mención a este álbum Heroes de Fito Páez. Pues en cuanto a la música argentina, bueno, latinoamericana en general, pues tendríamos que hablar de muchos casos. Tendríamos que hablar de Charly García, por supuesto, pero yo quiero acudir a este álbum para, más allá de lo que ya todos saben y sabemos, que estos músicos argentinos estuvieron muy relacionados con el consumo y bueno, también son hijos de la psicodelia. Pero de aquí de Heroes yo quiero resaltar sobre todo la canción, fabulosa canción, siempre me gustó mucho, Cable a Tierra. Pues porque esta canción es un llamado real, es un llamado a volver a conectarse con la tierra, a ponerle un límite
a un punto en el que la pérdida de la conciencia a raíz del consumo ya podría diluir la identidad. Tenemos aquí un poco lo que hablamos con respecto a Syd Barrett, con respecto a incluso a todos los procesos que algunos artistas buscaron a través de la música para que la música fuera un cable a tierra, la música, el arte, la creación como una conexión al plano tierra, volver a la tierra, a la vida en la tierra, como diría Nietzsche, porque curiosamente, y a pesar de ser parte de la revolución hippie, de la modernidad, de la contemporaneidad, de todas formas el consumo implica en gran medida una vida diferente a la que estamos viviendo, y eso sería contrario filosóficamente a lo que plantearía Nietzsche con respecto a habitar este espacio, habitar la tierra, el plano y reconocer el cuerpo que somos, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué sería un cable a tierra? Bueno, tenemos muchas cosas que pueden ser un cable a tierra: el amor, el afecto, las personas que nos rodean, la música misma, al escucharla o al producirla. Quienes son artistas, la creación. Quienes no son artistas, también la creación, de muchas maneras distintas. El arte es un cable a tierra, ya sea para hacerlo, crearlo o para disfrutarlo, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, ¿qué es para ustedes su cable a tierra cuando no, aparte del consumo, sienten que sus mentes ya están a punto de difuminarse, están muy idas, están muy fragmentadas de la vida? ¿Cuál sería un cable a tierra para ustedes? Tomarse un buen café, una buena cena, disfrutar con alguien, un paseo, la naturaleza, en fin, ¿cuál es el cable a tierra? ¿Sí? Si estás entre volver y no volver, es muy clara la letra, ya estás en un punto que no sabes si quedarte o irte, volver o no volver, ya te estás yendo, ya estás en el más allá prácticamente, como insisto, Syd Barrett, como a veces le pasó al mismo David Bowie, a muchos de los artistas que mencionamos hoy. Por eso quiero cerrar con esta canción, porque es muy diciente en ese sentido. Si ya metiste demasiado en tu nariz, pues ahí está clarísimo. Si estás cansado de poder, o sea, ya el poder se agotó, y aquí también acudo a Nietzsche y la voluntad de poder, ya no hay poder suficiente, pues tírate un cable a tierra, lánzate un cable a tierra, conéctate con la vida, conéctate con tu cuerpo, conéctate con lo físico, conéctate con la experiencia misma, desde lo que para ti sea disfrutable en esa experiencia.